Esta es la segunda edición de Mesa Redonda de Yo Ciudadano y en esta ocasión hablaremos sobre la situación actual que se está viviendo en la localidad en cuanto a violencia de género y las acciones que se están tomando para combatirla. Por ello, invitamos a 3 mujeres expertas en el tema y vamos a proceder a presentarlas. Nuestra primera invitada es Alejandra Rodríguez, ella es periodista independiente. También está Verónica Corchado, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, y Elia Orrantia Cárdenas, directora de la organización Sin Violencia y también integrante de la Red Mesa de Mujeres. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría iniciar con la primera pregunta y que me respondan desde su perspectiva, acorde a sus lugares de trabajo. ¿Cuál es el contexto actual de violencia de género en Juárez? Bueno, decir que la violencia de género no es un fenómeno continuado en el tiempo. Tenemos décadas de sufrimiento en la ciudad. Yo diría que son mucho más décadas de lo que tenemos, digamos, registrado. Pero desde 1993 a la fecha, las mujeres hemos tomado esa iniciativa de registrar los hechos de violencia y ponerle nombre y ponerle apellido y hacerlo visible el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Y es así que por eso Juárez se convierte como en un ejemplo, como en un caso paradigmático de la violencia de género, porque acá es donde se empieza a registrar. Entonces, sí decir que Ciudad Juárez, si bien es cierto, tiene toda esta violencia, necesitamos desde los diferentes niveles de gobierno increpar la violencia. Y la manera de hacerlo es a través de utilizar el marco jurídico como avance feminista, ¿verdad?, de la lucha por la igualdad y por la equidad, utilizarlo a favor de las mujeres. Digo, no está funcionando ese marco jurídico como debería de funcionar, pero no va a funcionar si no lo hacemos funcionar. Es decir, todo el marco jurídico no funciona por sí solo, hay que activarlo, hay que echarlo a andar, y se echa a andar a través de la participación, a través de la exigencia, a través del monitoreo, a través de de exigir mejores condiciones de vida, yo creo. Okay. Sí. Yo creo que incluso lo que estaba mencionando Verónica es como muy importante en el sentido de que, por ejemplo, hablando del tema del marco jurídico, ¿no? Hace algunas semanas seguramente estuvieron siguiendo el caso de Mari, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de asistir bueno, cuando dictaron no la sentencia, ¿no?, pero pues cuando dieron como el resultado de lo que había sido el juicio. Y cuando las 3 juezas estaban diciendo cuál había sido como su valoración de todo el caso, siempre fueron muy insistentes en que estaban ateniéndose como a la perspectiva de género en el ámbito jurídico. Y lo remarcaban, y lo remarcaban, y lo remarcaban. Y lo que decían las abogadas de la Defensoría es, bueno, ¿de qué sirve este marco jurídico que habla de perspectiva de género si lo único que podemos acreditar realmente en un juicio es una cachetada? Es como lo único que hay más allá de lo que hubiera sido no tener la perspectiva de género tal vez, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Porque, como dice Verónica, es un problema cultural muy profundo que a veces también, aunque tengan capacitaciones las personas, aunque se les dé seguimiento, pues evidentemente es muy difícil de raíz sacarlo, ¿no? Entonces, tú ves lo que mencionan las juezas y aunque te lo digan y te lo digan y te lo digan, pues no sirve de nada que te lo digan si cuando tú ves la argumentación, el sustento jurídico de lo que están diciendo, no se ve esa perspectiva de género. Que desconoce, ¿no? Y sobre todo el resultado, ¿no?, que desconoce muchos de estos otros factores de violencia contextual que rodean a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que dice Verónica, ¿no? Hay como muchos marcos jurídicos para cada cosa. Yo estoy hablando de algo penal, ¿no? Evidentemente hay muchos otros, ¿no? Pero nos pone un pequeño ejemplo de cómo vamos en esos mecanismos de increpar o de dialogar con las instituciones y con los actores y quienes las integran, ¿no? Okay. Pues mira, yo digo, a 22 años, como mencionaba Verónica, de que se empiezan a evidenciar y a documentar por activistas la situación de las mujeres en Ciudad Juárez en particular, las desapariciones, los feminicidios. Hacemos me atrevo a hacer un análisis de qué ha pasado con la situación de las mujeres y creo que sigue siendo el mismo.
a 22 años. Efectivamente somos uno de los países que tenemos más leyes que cobijan los temas de género, pero estas leyes siguen siendo implementadas desde un sistema patriarcal en donde la mayoría de quienes las ejercen pues son hombres, y sigue habiendo muy poca sanción a lo que son las cuestiones de violencia de género. Yo pienso que una de las cosas que más nos faltan es que haya verdaderamente sanciones. Un hombre sabe, o un agresor sabe, que puede empezar desde la violencia psicológica, ir aumentándola a la física y llegar al feminicidio sin que pase absolutamente nada. Nosotros lo documentamos desde lo que son los refugios, que son los espacios en donde se evitan los feminicidios, y es la última alternativa que una mujer tiene para evitar que es ser asesinada en su propio hogar, en donde es el espacio donde debía de estar más segura. Y sin embargo, de cada 10 mujeres que puedas atender a un refugio, vámonos a la cifra anual, porque de 10 no sacaríamos uno que es sancionado. Entonces, de 40 al año no hay una sanción, 45 al año. Entonces, ¿qué pasa? Es un sistema que ha permitido la impunidad, en donde la violencia hacia las mujeres no es castigada. Tú te pasas un alto y tienes una infracción y la pagas y la haces, pero la vida de las mujeres no tiene precio. La vida de las mujeres no es sancionada, y entonces la impunidad ha permitido. Yo pienso que el contexto actual sigue siendo un peligro ser mujer a nivel nacional, a nivel Juárez, a nivel mundial, porque no hay sanción para quien lo ejerza, en lo laboral, en la casa, en las escuelas. Mientras no haya sanciones, yo pienso, seguimos responsabilizándonos a las mujeres, seguimos las mujeres siendo las que hacemos movimiento, hacemos marchas, no sé, se genera el cuídate a través del internet, cuídate. Ahora yo creo que vamos a decir, comparte la ubicación y luego vete grabando, pero todos seguimos siendo las mujeres las responsables de cuidarnos de las agresiones que ejercen los hombres, porque no hay sanción para nosotros. Bueno, así veo el contexto. Y así como decías que hablaban de los últimos 24 años, nada más como un dato, en los últimos 24 años se han registrado 1.572 víctimas. Entonces, y esta cifra continúa subiendo. Lo podemos ver en el año pasado, fueron 56 mujeres en todo el año. Cifras oficiales. Y ahorita, apenas vamos a que 8 meses y medio del año, y ya van 61 mujeres asesinadas. 67. Bueno, okay. Y además también yo creo que tiene que ver, por ejemplo, el tema de la tipificación del feminicidio, ¿no? Es decir, ¿qué tantos de estos crímenes que se han cometido durante este tiempo han sido catalogados como en su momento como homicidios y eran feminicidios, ¿no? Es decir, no contaba como que, es que si fue en su casa, no, es que si no está tirada en un baldío, sin ropa, y violentada sexualmente, no es feminicidio. Entonces, hay muchos otros factores que yo creo que a veces no se consideran, no se toman en cuenta. Yo puse el ejemplo de Mari como uno que es muy reciente, pero yo creo que seguramente quienes nos están viendo deben tener pues bastantes casos, a lo mejor tal vez que recuerden, donde no se haya, digamos, enmarcado jurídicamente de manera adecuada. Yo agregaría en el tema de contexto que yo sí hago una valoración que estamos en una situación de violencia agravada, porque estos 1.500 casos se van acumulando en los cuerpos de las mujeres, de que hay siempre una posibilidad de que te pase a ti también. Y va rompiendo paradigmas, cosas que ya teníamos como muy sabidas. No, es que nada más se desaparecen las chicas con menos recursos económicos de la periferia, etcétera, porque era el modelo que seguíamos, pero ojo, ese modelo ya se quebró. Ahora, y ya lo vemos ahora muy claro, por eso se vuelve paradigmático el caso de Mara, y ahorita hablaremos sobre eso, pero en realidad sí estamos, y yo me atrevería a decir que estamos ante una emergencia de salud pública, porque si ya lo ves desde esta perspectiva, ¿qué hacen las autoridades cuando hay una emergencia de salud? Se generan muchos recursos extraordinarios para atender el fenómeno. Yo pienso que eso es lo que debería de pasar en Ciudad Juárez como modelo, que después esto se pudiera generar en otras partes. Y volviendo al caso de Mari Pereda, que menciona Alejandra, es importante decir hasta dónde vamos también llevando a las mujeres a que conozcan, se apropien y ejerzan sus derechos, porque finalmente cuando llegas a un juicio y no tienes los elementos para sustentar que ella vivía violencia, pues es más difícil defenderlo en este sistema patriarcal que nos ocupa, ¿no?
En el caso, Mari ha sido un caso emblemático, al menos para las organizaciones y quienes atendemos a mujeres en situación de violencia, en decir, si ella hubiera tenido documentado, probablemente la defensa hubiera tenido más elementos, seguramente. Y es ahí donde también tenemos que ir enseñando a las mujeres y tenemos que ir aprendiendo nosotros, ¿no? Decir, yo vivo esta violencia en lo laboral, en lo político, en la casa, y tengo que aprender a denunciar, conocer mis derechos, apropiarme de ellos y ejercerlos. ¿Para qué? Para estar en menor riesgo, porque finalmente, nuevamente, pues la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que aprender cómo nos defendemos. Bueno, esto nos lleva a una segunda pregunta. Desde los medios de comunicación, ¿qué acciones se han tomado para abordar este tema? El tema de la violencia de género. El tema de la violencia. Yo creo que, híjole, es bien complicado porque pues, cuando analizas medios, no es lo mismo analizarlos a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel local, ¿no? Y aún dentro de lo local, pues existe como muchas otras aristas dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, para mí es interesante y es curioso como el abordaje de estos temas porque hay, por ejemplo, la red de periodistas de Ciudad Juárez está conformada en su mayoría o casi en su totalidad por mujeres periodistas. Y son mujeres periodistas muy comprometidas que constantemente están buscando capacitarse en diversos temas, incluso temas de género. Y digamos que es así como un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero luego existen también muchos otros medios de comunicación, sobre todo digitales, que tienen a veces un manejo muy lamentable de lo que son las situaciones de los feminicidios, ¿no? Yo siempre en la escuela les pongo un ejemplo a mis alumnos, que para mí resultaba muy ilustrativo, que es, por ejemplo, el tema de cuando se desaparecen las jóvenes, ¿no? No estamos hablando de que ya hayan sido encontradas, sino simplemente que se activa la alerta, ¿no? Entonces, las encuentran y tú lo que ves es una nota en la portada de un periódico digital que dice, ya la encontraron 3 puntos, de hecho les ponía la foto y todo, ya la encontraron 3 puntos, estaba con su novio. Sí. Y la cantidad de comentarios de odio que se vierten sobre esa adolescente es inmensa, ¿no? Y por ejemplo, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el tema de jóvenes y violencia. Y una de las cosas con las que yo me encontraba es que por supuesto que hay una masculinización de los problemas juveniles, ¿no? Siempre que hablamos de problemas juveniles, pues hablamos casi siempre en términos masculinos, de hombres. Y muchas de las problemáticas que vivían las adolescentes, las jóvenes, eran muy diferenciadas. Por ejemplo, no las dejaban salir a la calle a menos de que salieran con su novio. ¿Por qué? Porque existe una percepción de que un hombre te va a cuidar. Entonces, la única persona con la que la dejas salir y que tenga espacios de socialización, de convivencia en la etapa de la adolescencia, donde las personas pues evidentemente queremos salir, queremos divertirnos, encontrar grupos de amigos, etcétera, y nada más la dejas salir con su novio, es la única persona con la que la dejas convivir y con la que le das permiso, y luego te sorprendes porque se va con él. ¿Sí me explico? Es la única persona con la que dejas que conviva más, se va con él y te sorprendes. Entonces las ponen como si fueran unas personas súper desconsideradas, malditas, etcétera. Y aunque hay muchos factores que pueden tenerse en cuenta en el análisis, lo primero que hacemos es revictimizar a quienes se encuentran en esa situación y no atender a los factores contextuales que hacen que se llegue ahí. Yo les preguntaba a varios compañeros periodistas cuando reporteaban y cuando ponían la nota, oye, ¿has ido a las colonias a preguntarles a ellas por qué? ¿Cómo por qué se van? ¿Es que todas se llevan mal con su familia? ¿Es que todas son unas desconsideradas? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que hay esfuerzos de parte de algunos colectivos de periodistas y algunos esfuerzos específicos, sobre todo de periodistas mujeres, en el caso de lo que yo he visto, por tratar de hacer como más conciencia. Y también hay mucha presión de parte de organizaciones feministas hacia los medios de comunicación a través de las redes, y eso también los hace como irse un poco atrás. Esa otra presión yo creo que también es importante, pero no viene de los medios, viene de las organizaciones feministas. Entonces yo no podría decir que es un esfuerzo de ellos, ¿no? De ellas. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? De los comentarios que se hacen en las redes sociales, en los portales de los medios, ¿no? Pues la asesinaron porque iba sola o porque salió de noche a tomarse una cerveza, ¿no?
Entonces, sí está para considerarse. Aparte, por ejemplo, justo lo que mencionas a mí me parece muy importante y, bueno, espero no estar acaparando mucho el tiempo. Pero, bueno, un último comentario sobre este tema es que hay un periodista que es muy famoso, que es Richard Kapuczynski, ¿no? Es polaco y, bueno. Entonces, este periodista tenía una frase que a mí, desde la primera vez que la leí, me gustó mucho y que decía que la guerra siempre empieza antes del primer disparo. La guerra empieza con un cambio en el vocabulario en los medios de comunicación. A lo mejor no nos parece una situación como que tenga mucho sentido, pero podemos analizarlo en Estados Unidos con Trump y con los alt-right, ¿no? ¿Qué pasó? En Estados Unidos tienes a un grupo de personas conservadoras que generalmente son racistas, misóginos, clasistas, etcétera, que se amparan en la libertad de expresión para ejercer todas sus expresiones de odio, pero como no les gusta que los tachen de racistas, que les digan estos adjetivos negativos, ellos se consideran alt-right. Entonces tratan así como de rebrandear su forma de pensar, ¿no? Entonces, a raíz de que entró Trump en todo este juego mediático, encontraron en él a alguien que legitimara todo este discurso, claro, por supuesto muchísimo en contra de las mujeres, fue algo clarísimo, y esto les ha dado el pie a que sientan la legitimidad de ejercerlo de manera pública, y vemos preocupantemente marchas de personas neonazis que abiertamente en la calle salen a gritar sus consignas de odio. Sí. Entonces, ¿aquí qué pasó? Hubo un cambio en el vocabulario en los medios de comunicación, hubo una legitimidad para aquellos que ejercieron la violencia verbal, simbólica, y tienes estos resultados, y a mí me preocupa que esto justamente está pasando contra las mujeres en el feminismo. Si tú analizas los comentarios, o sea, el término feminazi, claro, ¿cómo puedes compararlo? Entonces, estamos viviendo ese cambio y eso es muy preocupante, ¿no? Es algo que tendríamos que tener en análisis. Inclusive tenemos ahora a catedráticos, a hombres que preocupa que se asumen feministas, que se suman a las luchas, que inclusive marchan con nosotros. Y es preocupante porque nosotros desde organizaciones, desde movimientos feministas, desde los movimientos de Ciudad Juárez y Chihuahua decimos, verdaderamente se están sumando a nosotros o están de alguna manera cambiando, ¿no?, la forma, sus violencias. Ahora es una violencia como más perversa, podríamos decir, más pensada, ya no es instintiva, ya es una violencia donde dices, ay, pareciera que se están armando, ¿no? Como decías tú, como una guerra donde dices, ahora estas vienen con más, ahora yo con qué tengo que entrarle para seguir minimizando sus peticiones. Entonces eso es preocupante, yo lo veo en el sentido de que ahora tenemos que estar luchando con agresores, con machos remasterizados, les digo yo. Ya sí, y desde las organizaciones pues seguimos en lo mismo, participando de manera activa en lo que nos compete. Estuvimos en lo de, ahorita veía por aquí lo del protocolo, que fue una iniciativa que inicia desde la sociedad civil. Verónica, hoy nos da gusto tenerla del otro lado, sabiendo que viene del activismo, de la lucha de los derechos de las mujeres, y pues hemos encontrado ahí aliadas, ¿no? Pero hemos seguido y seguiremos siempre señalando, participando y señalando cuando algo tenga que generarse cambios en lo municipal, en lo estatal, en el periodismo, evidenciando, ¿no?, aquellas violencias que a veces suelen ser micro, pero que están ahí de alguna manera. Entonces, desde las organizaciones creo que es lo que nos toca y es lo que seguiremos haciendo, manifestándonos y apoyando a las mujeres en todas las violencias que podamos estar viviendo. Incluso yo, un último comentario al respecto, que me gustaría que hiciéramos un experimento aquí en Yo Ciudadano, es veamos yo sé que, bueno, generalmente cuando uno tiene una página, pues siempre está como de community manager, pues está como de alguna forma en los comentarios que son de odio, etcétera, cosas así, y los sacas. ¿Cuáles comentarios vamos a encontrar nosotras que no haya encontrado ninguna otra mesa? Yo no sé cómo hayan moderado sus otros espacios, pero ves a 4 mujeres hablando de feminismo y nada más por el hecho de que la veas ahí, quiero ver la cantidad de comentarios o qué calidad de comentarios hay sobre el tema, ¿no? Digo, evidentemente ustedes son los que
nos monitorean. Los y las que toman la decisión, pero nos sirve como un indicativo, ¿no? Y van a ver que es algo bien simple, bien simple, y simplemente, o los comentarios que hacen vi una mesa anterior, donde estaban hablando sobre comunicación y la marca del presidente, etcétera, el presidente municipal, y si encontramos la misma calidad de comentarios y las mismas críticas que encontramos entonces, y nos va a decir algo. Bueno, hay que hacer el experimento. Y bueno, la pregunta va para ti ahora, Verónica, desde la administración pública y municipal, ¿qué acciones se han tomado para abordar este tema de la violencia de género? Bueno, decir antes que, digamos, que el modelo patriarcal lo vamos a encontrar en todas las agencias, en todos los lugares donde hay poder. Y a veces esas tampoco estamos exentos en las organizaciones, es decir, las iglesias, organizaciones, sindicatos, no sé qué, o sea, los gobiernos. Entonces, digo esto para decir que llevar y poner siempre sobre la mesa el tema de la perspectiva de género, del feminismo, de las mujeres, es un tema titánico. Y lo digo en conciencia porque obviamente fue que yo estuviera ahí, fue un trabajo de mucha colectividad para poder, y lo veo yo, y así lo hemos analizado como un adelanto político de mi propio movimiento, decir, bueno, hay cosas, siempre nos hemos quejado y nos vamos a seguir quejando y generar esos debates de cómo tenemos que enfrentar este momento, desde el gobierno, desde la sociedad civil y desde los aliados que podemos encontrar en todos lados, porque en todos lados hay alianzas y aliados, y creo que también muchos de los aliados están con los compañeros, porque también no hay que reconocer que hay hombres, que yo pondría en debate este tema, pero no sé qué pasa ahorita de que si son feministas o no, pero hay un debate ahí, teórico y práctico, de cómo ir reconociendo a los que avanzan con nosotras. ¿Cómo les queremos llamar? No sé, pero esos que avanzan con nosotros, que son bien poquitísimos, además no es la mayoría, no es como, o sea, esos no son los agresores, los violadores, esos tienen una representación y estamos trabajando con la representación de esos por órganos sexuales diferenciados a los de nosotras, pero luego les queremos poner ahí toda la carga para decir no esos, entonces y ni siquiera son esos, son otros, me explico, un poquito por la diferencia de carga que podemos ubicar en unos y en otros. Sí. Pero bueno, decir que entonces en el tema de qué le toca a la administración municipal, lo que estamos haciendo desde ahí, uno es hacer consciente, traer a la conciencia a través de la transversalización de la perspectiva de género, es decir, atravesar toda la administración con todo el funcionariado. Es una tarea titánica, ¿cómo hacemos esto? A través de talleres, cursos, con los funcionarios públicos, con regidores, con capacitaciones y demás. Eso es una cosa que se hace. Lo otro es crear servicios que se sumen a los ya hechos por organizaciones civiles, que son quienes tienen toda la experiencia y demás, ¿verdad? Entonces acá, con la experiencia que yo he tenido a lo largo de estos años, pues estamos creando servicios de calidad a través de las unidades jurídicas, psicológicas, de trabajo social, etcétera, de canalización, sea para otras instancias de gobierno y demás. Estas unidades de atención, pues ahorita están de alguna manera saturadas y hasta podría decir colapsadas como están las de las organizaciones, y eso me da un indicador muy muy claro de que ahora quiere decir que hay más violencia. Yo quiero decir, pienso, no sé, que ahora las mujeres nos estamos atreviendo más a denunciar, porque hay mucho más información de cómo puedas denunciar. El otro vericueto es cómo hacemos que los casos que hoy denuncio se judicialicen. Esa es otra cosa. Pero ahorita las mujeres, las familias están saliendo a denunciar, y eso me parece algo pues como muy importante. La otra cosa que estamos haciendo es conceptualizar y generar propuestas viables que en adelante, porque no es en automático, en adelante desde la administración pública municipal prevengan y erradiquen la violencia
en contra de las mujeres, y en ese sentido son proyectos como el que estamos presentando, que es el Corredor Seguro para las Mujeres, que ya se está licitando, que hay un presupuesto ahí y a lo mejor hay mucha gente, porque ha habido muchos comentarios de, ay, sí, nomás en el centro, nomás. Bueno, es que toda la ciudad, pero por algún lado tenemos que jalar la hebra, sí, ¿verdad? Porque lo que no podemos hacer es quedarnos así como, ay, no, pues no se puede hacer nada. Y aparte no, se hizo en el centro porque ahí fue el foco de estas desapariciones. Porque ahí empezaron muchas de las mujeres a desaparecer, y tenemos una deuda histórica con el centro de la ciudad, pero también estamos en Riberas del Bravo. Entonces, este tipo de servicios, este tipo de acompañamiento, que es muy importante hacerlo desde la administración municipal. Yo lo he dicho en otras ocasiones, las administraciones municipales han sido las más omisas en todos, históricamente. Ahora hay este acuerdo, fíjense, pero aún con un acuerdo político, público, entre el alcalde cuando era candidato y el movimiento de las mujeres, obviamente se triplicó el presupuesto, pero ojo, eso se oye muy suave, y triplicar significa son 8 millones de pesos, y si tú multiplicas eso por persona, per cápita, pues te da 14 pesos. Es decir, me explico, pero antes era tasa cero, entonces hay que reconocer el avance, pero decir, ay, pero pues es bien poquito todavía, ¿me explico? Pero como ir reconociendo que hay cosas que se hacen, pero que no son suficientes, porque se requiere que por lo menos gran parte del presupuesto, ahora sí que las palabras son amores y se trasladan cuando ponemos el dinero ahí, ¿verdad? Y yo creo que se requieren, sí, mayores estrategias que se convierten en presupuestos. Hablábamos hace un momento de cómo el gobierno municipal, y así lo considero, que debería de generar una propuesta para los refugios, por ejemplo. Porque cada vez más en este ámbito de que las mujeres están denunciando, no sabemos a dónde llevar a las mujeres que denuncian y que se atreven a dar el siguiente paso. Sí, pero entonces, ¿qué hago con ella? Aquí está, con sus hijos. No la vas a dejar en su casa. ¿Cómo, verdad? La denuncia es el riesgo. Y entonces necesitamos preparar los siguientes rieles para que los casos lleguen a judicializarse y generemos condiciones para que las mujeres pues tengan liderazgo. Okay. A mí me gustaría ir sobre lo que menciona Vero de aliados o aliadas que podamos tener. Yo creo que estamos convencidas desde el movimiento que no podemos tener un aliado hombre que no surja desde el reconocimiento mismo de los privilegios que ha tenido como hombre. Aquel hombre que se te vaya a reconocer que verdaderamente el sistema le ha otorgado privilegios siempre. Desde ahí, desde trabajar, he tenido privilegios, desde entonces puedes considerarlo un aliado. Porque mientras los neguemos, mientras los nieguen, ¿verdad? Nosotros estamos convencidas de que los han tenido, los hemos vivido, los hemos sufrido. No puede ser nuestro aliado, definitivamente. Si no hay el reconocimiento propio de aquel hombre, de decir, el mismo sistema, porque es un sistema que está hecho por hombres, en donde se han tomado decisiones los hombres en todos los ámbitos, en la familia, en la iglesia, en lo político, en la democracia, todo está hecho por hombres. Aún incluyendo los programas de mujeres, hemos estado desdibujadas. Entonces, desde ahí yo creo que tendríamos que empezar a analizar quiénes son verdaderamente nuestros aliados, y efectivamente, pues qué bueno que se sumen, porque pues son los generadores en gran parte de la violencia. Entonces, son bienvenidos, pero desde ese reconocimiento, ¿no? De qué privilegios he tenido y qué he hecho con estos privilegios. Además, fíjense que el año pasado, tuve la oportunidad de asistir a una especie de capacitación que dieron los integrantes de Wikipolítica en Guadalajara, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante toda la propuesta que ellos tienen y ellas tienen, y digo ellas porque estaba platicando con Susana Ochoa, que lleva el área de comunicación de Pedro Kumamoto, y me comentó que ellas tenían una colectiva que se llama Con Nosotras. Y justo cuando yo fui, estaban juntando firmas, haciendo acuerdos con diferentes aliados y aliadas. De hecho, si me permites, voy a leer solamente un párrafo de lo que intentan. De hecho, tienen un manifiesto, lo pueden ver ahí en Con Nosotras, y dice: por eso queremos convocar acciones que nos involucren a todas y todos. A los hombres los invitamos a ser solidarios y a promover y defender espacios para las mujeres, incluso si esto significa ceder
a estos ustedes mismos. A las organizaciones les exigimos ser ejemplares, comprometerse con la causa del feminismo y dejar de construir instituciones excluyentes y discriminatorias. Y también les hablamos a las mujeres llamándolas a ser valientes, a reclamar y a ocupar deliberadamente espacios de discusión. ¿Qué es lo que promueve esta iniciativa de Con Nosotras? Es, si tú estás en una mesa de análisis como aquí y ves que son puros hombres, si tú eres un aliado, y decir, ok, puedes tomar la decisión de salirte y decir por qué, o quedarte y decir, bueno, voy a participar en esta mesa de análisis, pero no quiero que dejemos de anotar que no hay una sola mujer aquí. Entonces, ellas firmaron este acuerdo, firmaron esta colectividad, y es algo simbólico, pero es que es muy importante. En los espacios de decisión no están las mujeres, no están ahí, ¿no? Entonces, pues, si es una mesa de género, invítalas, pero si es otro tema, que son los hombres. Ahí sí, porque vamos a hablar de política. No, tienen que ser hombres. Y hay temas donde verdaderamente es tremendo que quienes toman las decisiones son los hombres, ¿no? Como los temas de ginecología, y ahí están, o sea, son decisiones que se han tomado, programas de salud reproductiva tomadas por mujeres, en donde dices, ¿de dónde, no? Que no quiere decir que nosotros, pero digo, un hombre no va a poder tomar decisiones, no va a poder vivir con mujeres. Y no somos incluidas, y pese a que ya los espacios se han dado, pese a que hoy los gobiernos tienen por la obligación de la paridad, ¿no? De género, pues seguimos estando desdibujadas. Entonces, desde ahí es importante recalcar. Y la otra, la cuestión de la denuncia, yo sí decía, creo que las mujeres, ha habido un vaivén de denuncia, ¿no? De sube, de baja, sí es cierto, tenemos más espacios, y a veces consideramos desde las organizaciones duplicando esfuerzos. Hemos tenido poca capacidad los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal de vincularse, de armonizar, de decir, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué me falta a mí? A veces estamos duplicando esfuerzos y dejando de fuera o de hacer cosas que hacen falta en la ciudad. Y la otra es que también las mujeres llegan, denuncian, sí, pero luego después no pasa nada. Y esto que logramos, que se atrevan, luego las pone en riesgos, y como efectivamente mencionaba Verónica, no tenemos a dónde llevarlas. Y bueno, las llevamos y trabajamos con ellas, pero salen de los refugios al sistema donde otra vez nada cambió. Y el riesgo, los refugios en México tenemos una capacidad de proteger a una mujer por 3 meses. En España los refugios, el modelo de atención son 18 meses. Y nosotros en ocasiones somos cuestionados en por qué una mujer duró 5 meses. Es que no tuve la pastilla rosa, no nos hablan como si pudiéramos decir, pues a ella darle la rosa, a ella la verde. No, trabajamos con vidas en las que la atención es muy integral, y que definitivamente, pues, aun cuando los modelos previenen feminicidios, cuando ellas egresan, el agresor sigue libre. Hemos trabajado en ellas en generarles nuevas herramientas, pero poco ha pasado afuera con las leyes. Y la otra también, nuevamente, los modelos de atención de los refugios. En México el modelo de atención atendemos en la misma ciudad donde está, porque hay muy poco recurso para referencia y contrarreferencia de las mujeres a otras ciudades. Es un recurso que es muy cuestionado, porque cuánto te cuesta. México es un país muy grande para referir a una mujer de una ciudad a otra. En España, nuevamente, el modelo de atención, ninguna mujer es atendida en la misma provincia donde vivió la violencia. Por lo tanto, le puedes generar un verdadero plan. Pero esto, claro, implica mucha política pública, generar muchos, nuevamente, recursos y que estén etiquetados para atender a las mujeres en el tema de refugios, y de estrategias de verdadera prevención y de verdadera seguridad para ellas. Aparte, yo algo que me gustaría como comentar sobre lo que mencionaba Elia sobre el tema de los aliados, que yo creo que es algo que genera mucha animadversión cuando estamos en foros de análisis o cuando estamos en discusiones, ¿no? Porque se ve así como que, es que están contra los hombres simplemente por ser hombres, etcétera, y no, a lo que voy es que puede haber iniciativas diferenciadas en los que tú sepas tú qué puedes hacer con un grupo de hombres y yo qué puedo hacer con un grupo de mujeres. Es decir, no tienes que estar aquí conmigo. Y a lo que voy es que, por ejemplo, Elia mencionaba el tema de la ginecología, etcétera, ¿no? Y seguramente la argumentación de muchas personas sería, bueno, es que lo que nos interesa es que la persona sepa, ¿no? No importa porque si es hombre o mujer, si es una persona capacitada, competente, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente a todos nos interesa eso. A todos nos interesa eso, pero la pregunta es, ¿no habrá ninguna otra mujer capacitada o competente en el tema? Sí. Y esto no quiere decir que solamente haya espacios exclusivos para las mujeres en términos políticos o en términos económicos, pero sí que cuando hablamos del tema de violencia de género,
Por ejemplo, también mencionan, porque bueno, es el tema de la mesa, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero es que asesinan a muchos más hombres, muchísimos más hombres, pero quienes perpetran esos asesinatos, noticias son hombres. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos, es decir, hablar de los temas de la violencia o de las cifras en general no nos dicen cómo se comportan esas cifras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mara, ¿no? Que convocó a tantas personas a nivel nacional, es como, ves los comentarios y luego, bueno, pero ¿por qué sale de su casa? Eso les pasa por tal y tal. Cuando en realidad, a diferencia de los hombres, que el 80% los asesinan en el espacio público, a las mujeres es mitad y mitad. En casa. La mitad, estadísticamente la mitad de las mujeres las asesinan en su casa y la mitad en el espacio público. Entonces, realmente Mara, en términos estadísticos, como lo quieren manejar las personas, sobre todo los detractores, ¿no? Tenía la misma posibilidad en el caso de estar en su casa que en el caso de salir a la calle, que bueno, sabemos que hay diferentes factores, ¿no? Pero en términos estadísticos brutos, pues nos diría eso, ¿no? Entonces, esas pequeñas precisiones nos ayudan a entender que sí es un fenómeno de género y que sí tiene que ver con la violencia masculina. Y claro que hay muchos hombres asesinados, pero es por otros hombres. ¿Qué hay en la socialización que nos lleva a este punto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante el tema de los aliados y de reconocer tú qué puedes hacer desde el lugar en donde estás. Te digo, esta iniciativa que yo les comentaba me parece muy acotada, pero muy simbólica. ¿Cuántas organizaciones? Y digo, sobre todo yo creo que ustedes tienen mucha más experiencia en el tema, pero yo me puse a pensar cuando me lo plantearon, ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil se atreverían a afirmarlo y hacerlo de manera real? A llegar, imagínate, ¿no? Estás en un espacio, en un coto de poder, te invitan con autoridades del poder local y estatal, y ves que la mayoría son hombres. ¿Tú vas a renunciar a ese espacio como para decir que venga mi compañera? Por supuesto que se ven como aspiraciones, ¿no? De que, oye, yo he trabajado por estar aquí, yo he hecho el trabajo que otras organizaciones no han hecho. Sí, tal vez, pero no hay como este compromiso de denunciarlo, ni siquiera ni en lo poquito ni en lo mucho, ¿no? Por ejemplo, el otro día, y no que sea nada más una cuestión nominal, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el otro día, un congreso que tuvieron en la base, que se me fue ahorita el nombre, pero era abrumadora la cantidad de hombres que había en las mesas y las pocas mujeres. Eso te digo, te vas a la academia, a donde te vayas. Apenas ayer hicieron una presentación de un libro, la chica, se me va el nombre ahorita, de una compañera hace la presentación y todo el presidium eran hombres. Entonces ella misma preguntaba, ¿y las mujeres? Y sin embargo, el auditorio estaba lleno de mujeres. ¿Pero dónde? Acá nuevamente. En la mesa. Yéndote a lo político, yo siempre lo pongo muy claro porque he tenido oportunidad de participar en el Instituto Nacional Electoral como consejera, y es asombroso a nivel nacional. Hay los vocales, las vocalías de la presidencia son 32, conforme a los 32 estados. Siempre nos preguntamos, de esos 32, ¿cuántas mujeres estamos ahí? Hay 4. De esas 4 mujeres, ¿cuántas están casadas? Porque las mujeres siempre estamos renunciando. ¿Quieres sobresalir en lo político? Entonces, o quieres irte por lo político, entonces tendrás en lo académico, en el periodismo, entonces te vas renunciando a lo privado. Sin embargo, los hombres se colocan en todo, ¿no? Se casan, tienen hijos, triunfan políticamente, triunfan académicamente. Y las mujeres pareciera que siempre tenemos que estar sesgando en dónde me voy a mover, ¿no? Para que o le hago por acá o hago por acá. Y en el Instituto Nacional, que te digo, ha incorporado la perspectiva de género, pero te pones a ver, de las 32 vocalías hay 4 mujeres, de las 4 mujeres creo que algunas están sin ser madres y ser esposas, ¿no? Sin embargo, los vocales a nivel estatal, todos están casados, todos tienen hijos e hijas. Entonces también ahí es un espacio donde tendríamos que ver desde dónde podemos ocupar esos espacios. Lo puedes analizar con las senadoras, con diputadas, con académicas reconocidas, y que te digo, no es porque nosotros decidamos, es que el mismo sistema nos va obligando a decir, o renuncio o le sigo, o me voy por acá o qué hago, ¿no? Entonces sí son análisis que se tienen que hacer muy a fondo, donde dices verdaderamente los espacios. Y yo coloco mucho lo de ginecología porque es un espacio donde la violencia obstétrica, es un nombre muy raro, verdaderamente está evidente. Desde los métodos anticonceptivos, desde la decisión, nos topamos llevar a una mujer a los 25 años que decide realizarse la operación, la salpingoclasia, para ya no tener más bebés, y ser cuestionada por el médico con toda la calidad. Es que usted está muy joven, apenas tiene 4 hijos, ¿cómo va a tener la... Óigame, o sea, yo puedo decidir, sin haber tenido ningún hijo, decidir
el caso de Yesenia aquí en Ciudad Juárez. Exacto, entonces digo, es un caso, es un tema que tenemos que colocar porque en ese tema la violencia hacia las mujeres está en todas. Que de hecho hace poquito hubo una resolución, ¿no? Yo quería apuntarle en el sentido que cada reflexión nos lleva como a cosas más profundas, porque el debate, el tema es muy, muy grande. Por ejemplo, todavía vemos muchas familias, mujeres, hombres que deciden que sus hijas o que la inclinación sea a trabajo social o otras cosas y no le apostamos a las ingenierías y en realidad o a la medicina. Y entonces claro que los espacios a lo que voy hay que incentivar que se ocupen los espacios y que las mujeres vayamos estudiando otras cosas que no ha sido lo tradicional, por ejemplo, porque ahorita estamos tratando de invertir, de preparar la tierra, diría, para las siguientes generaciones, ¿verdad? De ocupar los espacios. Pero si una hay, Verónica, otra es como decía Alejandra, si hay una, démosle oportunidad y llegar a esos espacios, híjole, es picar piedras. Incluso, por ejemplo, una iniciativa de las que tenían con nosotras era como buscar siempre horarios flexibles para hacer asambleas. Son como cosas bien chiquitas que no requieren presupuesto, que no requieren un nivel de organización masivo, pero que te provocan cambios muy interesantes, ¿no? Primero, la visibilidad, ¿no? Segundo, la accesibilidad, como decía Elia, ¿no? De que, oye, si tú tienes hijos y tienes esto y quieres participar, pues los tienes que cuidar y tienes dos chambas, ¿en qué momento te puedes integrar ahí? Entonces, yo creo que hay como muchas reflexiones que seguramente podemos hacer y que hay otras iniciativas que podemos retomar, ¿no? Y donde pueden estar organizaciones, gobierno y diferentes, diferentes colectivos no solamente de mujeres, ¿no? Sino que actúen sobre estos temas. Parte de lo que se ha venido haciendo es como recoger de alguna manera lo que desde sociedad civil no se había podido impulsar, ¿verdad? Porque no había habido una razón y siempre ha sido histórico, ¿verdad? Como esto, el impulso del protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género, ¿verdad? Que también vamos a tener que accionar los mecanismos de cómo sí esto debe funcionar, porque si no se puede quedar corremos el riesgo siempre, además, ante un paso dado, siempre las mujeres corremos el riesgo del retroceso, siempre, entonces siempre tenemos que estar, ¿verdad?, hacia adelante. El tema del corredor seguro, el trabajo interinstitucional de los 3 niveles de gobierno para el mecanismo del protocolo ALBA, porque también son cosas que de repente como que no se ven y ya están muy instauradas, pero es un esfuerzo muy importante de articular con los diferentes gobiernos y sociedad civil, pues sobre todo gobiernos en el sentido del tema del protocolo ALBA. Nosotros también sacamos una aplicación, la aplicación de No Estoy Sola, ¿verdad? Como un apoyo para que las mujeres nos podamos comunicar, ¿verdad? Donde andamos. Y en esta administración, cuando hablamos también de vulnerabilidad y de violencia de género, quienes también padecen muchísimas violencias son las comunidades indígenas, hombres y mujeres, pues estamos hablando de las mujeres, y bueno, nosotros creamos una unidad de atención indígena para justo visibilizar. Es un poco como los movimientos feministas hemos avanzado en el mundo, es ponerle visibilidad a los fenómenos. Nombre, apellido, dónde están, qué pasa en la vida de las mujeres indígenas. Entonces, bueno, eso nosotros hemos sido ahí como bastante tenaces para poner sobre la mesa de tomadoras de decisión estas problemáticas. Bueno, ya nos pasamos de los 40 minutos, entonces vamos a escoger nada más una última pregunta para cerrar la mesa. ¿Cómo se explica que algunos casos de violencia de género tengan más resonancia en la opinión pública que otros? ¿Y qué factores influyen para que esto suceda? Hace rato lo dijo Vero, yo creo que estábamos acostumbrados o creíamos que teníamos el patrón de que mujeres son las que eran agredidas, ¿no? Teníamos muy claro que entre más precaria fuera su condición, entre más vulnerable fuera, pues estaba más expuesta a ser desaparecida, a ser violentada, etc. Y creo que Mara nos viene a mover a los movimientos, a los gobiernos, a las mujeres que estamos trabajando en el tema de mujeres, en decir, no es cierto, ya no necesito ser pobre, estar en condiciones de vulnerabilidad, no estudiar. Mara era una mujer que tenía otras condiciones.
estaba preparada, acudía a la escuela, era de una familia no de bajos recursos, estaba compartiendo esa noche en un bar de los mejores de la ciudad, había abordado un taxi de los que llamamos seguros, entonces dices, todas las condiciones, ella había hecho todo lo que la ponía segura, y sin embargo fue agredida, fue asesinada. Entonces creo que eso es lo que ha hecho que este caso se plantee de manera y nos sacuda, o sea, y nos ponga, porque quienes de alguna manera todas tenemos una conocida muy cercana. Nos duelen las mujeres que conocemos y las que no conocemos, pero te hace replantearte, entonces estamos en más riesgo, entonces ya no estamos seguras, no es cierto, no son las condiciones, sigue siendo un sistema que nos violenta. No hay, tú lo decías, es la precariedad y eran estas, no, ahora ya no es eso. Sin embargo, hay muchas maras y habrá más y seguimos estando en riesgo. Creo que fue el 16 de septiembre o el 15 de septiembre de este año, pues acaba de pasar lo de Mara también, y aquí en Ciudad Juárez, en un callejón, apareció una mujer asesina. Esta semana, de hecho, aparecieron dos menores de edad. Sí. ¿Por qué estos casos no tienen tanto impacto como el de Mara? Yo quisiera agregarle que los movimientos feministas siempre, como que ante toda la ola de violencia, como que paras en algunos casos para que se conviertan emblemáticos y ejemplificar con el hecho cómo ese caso trastoca la vida de las mujeres. Y voy a decir, por ejemplo, que recordemos, no sé si ustedes recuerdan, pero el caso de Iris Estrella, que fue esta niña, 8 años o 6 años, algo así, que se la llevan de su comunidad fuera de su casa y después la encuentran en un tambo con cemento allá a las afueras de la ciudad. Quiero decir este caso porque el caso de Iris nos demuestra la debilidad del Estado para garantizar los servicios y los derechos de las niñas y los niños. Entonces nos sirve para decir, este caso es, y sigue pasando, ¿me explico? Pero parar en ese caso era importante. Voy al caso del campo algodonero, ¿no? Como el campo algodonero nos demuestra que este paradigma de mujeres de escasos recursos que se pierden en la periferia, en una situación de vulnerabilidad, pueden ser levantadas y luego asesinadas. Y arrojadas. Okay. Y luego, por ejemplo, analizaba yo el caso de defensoras de derechos humanos, el caso emblemático de Maricela Escobedo. Es una madre de familia, como muchas otras madres de familia, que en busca de justicia para su hija es asesinada. Exacto. Como algunas otras defensoras que no son madres de víctimas, pero que son asediadas por el Estado mexicano o por otras fuerzas como de narcotráfico o quién sabe quién, ¿no? Que se atreven al amparo de la impunidad a agredir a las mujeres. Pero todas estas historias, incluyendo la de Mara, tienen un hilo conductor. Por un lado, la impunidad, es decir, puede hacerse que el cabo no va a tener consecuencia, si no me ven, si no saben que soy yo, etcétera. Pero por otro lado, el tema de la basura, los cuerpos de las mujeres desechables y pueden ser arrojados, ¿verdad?, a la basura. Todas vamos a encontrar ese hilo conductor que es sumamente doloroso, que los cuerpos se encuentran en los arroyos, en los baldíos, en las calles, en la basura, como algo que no tiene valor. Y por eso el movimiento feminista ha dicho, y hemos venido construyendo, los cuerpos de las mujeres no somos ni desechables, ni es permitido no nombrarles, y no es permitido no generar una memoria colectiva que nos ayude a entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y honrar la vida de todas esas mujeres. Yo creo que en términos periodísticos, seguramente tú también puedes aportar mucho al tema, es, en primer lugar, pues, cuando eres reportero, cuando eres periodista, pues, reportera, es periodista, pues lo que busca una nota es una excepcionalidad, es decir, algo que sale de lo común. Claro. Entonces, si estamos, precisamente como dice Elia y Verónica, acostumbradas a que los perfiles que generalmente son víctimas de feminicidio son de esta categoría, cuando encuentras algo que sale de ahí, ese es un caso, ¿no? Evidentemente, eso es por un lado un criterio periodístico. Por otro, también dentro de los grupos feministas, y me tocó ver mucho esa discusión,
que digo, creo que no podemos profundizar en ella, pero valdría la pena analizarlo de manera interseccional, es decir, como ver cómo se juntan no solamente el género, sino la clase social, la raza, etcétera, y un poco llegamos a esto que decía de Judith Butler, que hay vidas que son más importantes que otras. Por ejemplo, ¿por qué? Y eso es muy sencillo de observarse, ¿no? No pensemos en este tema que es más político, pensemos en un tema de desastre natural. El huracán Irma, lo vimos en las semanas pasadas. ¿Tú supiste qué pasó en Cuba? ¿Viste algunas fotos? Solamente eso. Yo solamente digo y busqué y todo. ¿Y qué ves? Fotos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo de cobertura se le dio en Estados Unidos a personas a las que ni siquiera les había llegado? Claro que es muy importante decirle a la población qué es lo que va a pasar, pero cuando cubres el paso de Irma, es el paso de Irma por Florida. Así es. ¿Por qué? Porque evidentemente estas variables de qué país eres, de qué clase socioeconómica, de qué raza, influyen mucho en la percepción de qué vidas son más valiosas que no, aunque lo digan. Por ejemplo, ahora que fue el sismo, yo sé que es un tema muy sensible, pero a mí me resulta maravilloso ver las muestras de apoyo de las personas, ¿no? La solidaridad, ¿no? Y ni siquiera hablamos de Puebla, vamos a decir que en términos generales, es increíble la cantidad de esfuerzos que se destinan a rescatar a una sola persona, y lo vale, y eso es muy importante. Pero, por ejemplo, el caso de la que era una niña, y siempre no fue una niña, ¿no? Sin entrar mucho en el análisis mediático, para mí fue sorprendente ver cómo cambió la cobertura cuando se trató de, no, es que era una mujer que trabajaba en la limpieza. Los micrófonos, las cámaras se enfocaron a otro lado. Entonces, si hubiera sido una niña, hubiera seguido ahí, y qué bueno que nos preocupen los niños, qué bueno que nos interesen, pero volvemos a ese tema de que hay muchos factores ideológicos que consideramos que una vida es más importante que otra, ¿no? Y por último, yo también creo que, híjole, he visto muchos hombres muy enojados en las redes porque dicen, ¿por qué no se organizan para los asesinatos de otros hombres o para estas otras causas? Y bueno, yo creo que también estas marchas, estos hashtags, estas manifestaciones han sido porque las mujeres las han impulsado. Sí. Y es lo que les dicen, es decir, oye, ¿estás en desacuerdo con algo? Organiza algo tú. ¿Por qué no haces algo? O sea, ¿por qué nos criticas? Nosotros nos organizamos por nuestras mujeres, porque son nuestras amigas, porque son personas a las que a lo mejor no conocías, ¿no? Por ejemplo, Mara, seguramente recordarán que se unió al hashtag de Si Me Matan, ¿no? Pues ella no conocía a Leslie Berlín Osorio, pero sin embargo, esa sororidad, que no digo que ellas lo vieran en ese sentido, ¿no? Pero ese tratar de apoyar a otras mujeres es un factor fundamental que han hecho las feministas. Exacto. Para que estos temas se salgan, ¿no? O sea, poder hacer convocatorias tan amplias en márgenes de un día o dos y todo en redes, es asombrosa la capacidad de convocatoria. Entonces, para mí serían esos tres factores los que inciden más en que un caso sea más importante que otro en un contexto, y seguramente debe haber más, ¿no? Pero yo creo que al menos es muy fácil ver como estas variables, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas de cómo se voltean las cámaras, los reflectores, los micrófonos, pasó lo mismo en el caso de Mara, ¿no? Está la manifestación, está el contingente, y llega este periodista de Proceso a querer entrar al contingente exclusivo de mujeres, y ya no es la nota de Mara, es la nota de cómo unas mujeres radicales sacan a este periodista. Exacto. Y ya Mara queda en segundo plano, y la historia del periodista es trending topic en Twitter, en todos lados. Uh-huh. Entonces, así es. Y manifestábamos un grupo de compañeras, decíamos, bueno, cuando te preguntan, ¿y por qué Mara? Pues porque ya hemos expuesto todas las tres lo que lo hizo diferente desde nuestro punto de vista. Pero también les dices, bueno, si estuviéramos marchando, se desaparecen 7 mujeres diariamente. O sea, ¿cuántas marchas tendríamos que estar haciendo? Y también estamos en lo que son las organizaciones, cada uno en lo que nos toca, ¿no? Pues atendiendo, y no solo de las desapariciones, sino previniendo, atendiendo. Entonces, ahí decíamos, bueno, nos cuestionan si marchamos por una, nos cuestionan si no marchamos por ellas. Finalmente siempre seguimos estando cuestionados. Si no hubiéramos marchado, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están? Siempre están. Si marchamos, ¿por qué marchan por ella? ¿Por qué no por la otra? Si hubiéramos marchado por la otra, ¿por qué no por Mara? Pero finalmente siempre estamos
siendo cuestionadas. Okay. Siempre, porque no hay para hombres, porque no hay, es como esto, el querer minimizar una violencia sistemática que hemos vivido las mujeres. Y siempre la queremos, lo que dices tú, o sea, llega el de proceso y bueno, lo minimizo con esto. Siempre estamos siendo cuestionadas, siempre estamos minimizando los movimientos en un afán de no reconocer una problemática que es de salud mundial y que tiene costos económicos en los gobiernos mucho más altos inclusive que una pandemia, que los cánceres, que el azúcar, que la diabetes es bien. Ahí lo ponen porque es diabetes. Y muchos problemas de salud crónica degenerativas tienen menos costo que lo que la atención a la violencia y sin embargo, como viene nuevamente es tema de mujeres, no se reconoce. Siempre se minimiza. O sea, enfatizar esto que ha dicho Elia, porque por eso hemos dicho en esta mesa que la violencia es un asunto agravado de salud pública, porque en el mundo, pero vamos a decir, Ciudad Juárez, ¿verdad? Mueren más mujeres por la violencia que por otro tipo de cosas. En el mundo ya está eso muy documentado también, sí. O sea, ya está muy documentado, y que eso me parece que es un gran reto para los diferentes gobiernos y líderes mundiales, que además son hombres, de cómo se generan políticas. Hay un avance que ahora la perspectiva de género ya está, digamos, en los objetivos del milenio, objetivos sostenibles, ¿no? O sea, ya antes era impensable porque esos temas no pasaban y no se nombraban en las altas cúpulas de poder, ¿verdad? Ahora ya por lo menos, y ahora no ha sido gratuito porque el movimiento feminista ha estado ahí, ha increpado los espacios, y pensando, fíjate, bien interesante, porque los movimientos feministas en todo el mundo pensamos no solamente en nosotras como mujeres, sino también pensamos en los hombres, porque en realidad es un movimiento que si generas beneficios, lo estás pensando para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para todo el mundo, ¿verdad? Yo traía por aquí un dato que lo pedía la Red Nacional de Refugios con respecto a las mujeres que fueron atendidas en 2016 en los refugios, y hablamos de 1,770 mujeres. Y vuelvo a poner en el renglón, en decir, una mujer que ya llega a refugio es porque llega prácticamente asesinada. O sea, estuvo en riesgo de ser asesinada por su pareja. Nuevamente preguntas, de esas 1,700 mujeres que fueron agredidas, ¿cuántos agresores tenemos sancionados? Y no pedimos que los colguemos en la vía pública, pero que haya una sanción. O sea, nuevamente, mientras no haya sanciones, no habrá leyes que te llega a pasar a ti, denuncias, te atreves con todo el temor, con todo. En primer lugar, pues vas a ser señalada como, pues, ¿qué harías? Algo, pero te atreves a denunciar, sin embargo, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con esos agresores? Pues, ¿qué es lo que la siguiente que van a oír las mujeres? Ya ves, ¿para qué lo hiciste? Nada más ni caso te hicieron, no pasó nada. Entonces, pareciera que los que estamos empoderando a veces el mismo sistema es a los agresores, en que se dan cuenta que no hay ley que los sancione, que no hay denuncia que les alcance. Y pues es el caso de Mari, ¿no? También nuevamente ella, él murió, pero si estuviera vivo seguramente pues Mari hubiera sido criminalizada, sido juzgada. Todos y todas hemos opinado sobre el caso. No pasa lo mismo con él. Pasó aquí un caso de una mujer que le echó un carro al agresor, y fue documentado el caso. Ella fue expuesta en los medios de comunicación y fue detenida, pero así, inmediatamente ella, y no lo mató, solamente se defendió y le echó el carro, ¿no? Pasa lo contrario, la mujer está casi muerta en un refugio y el agresor sigue ahí. Y además yo creo que, bueno, para ya un poco cerrar como lo que estaban comentando Vero y Elia, es que evidentemente pues estamos hablando de estas posturas como un poco más institucionales, ¿no? Pero evidentemente también es un problema, como decía Vero, muy profundo y que tiene toda una variante cultural, educativa, que no podemos dejar de lado, ¿no? Otro tema que es bien importante del tema de Mara es, no sé si recuerden tal vez alguien que lo haya visto, ¿no? Esta nota de Milenio es que él era un hombre normal, común y corriente, que de pronto encontró la ocasión de que, pues la veo dormida, está bonita.
Lo más preocupante, sí es preocupante que el medio normalice la situación, pero es más preocupante que sí es un hombre normal, sí es un hombre común y corriente. Eso es lo que nos debe preocupar, que no necesita ser una persona con antecedentes psicológicos perversos, con antecedentes penales, que estuvo en el cerezo, no. Un agresor sexual, un feminicida, puede ser cualquier persona, cualquier hombre, ¿por qué no? Bueno, estamos hablando de cualquier hombre, no cualquier persona, cualquier hombre, llamémoslo. Cualquier hombre que de pronto se encuentre como en estos escenarios. Sí, a lo que voy es que no quiere decir que esté bien, evidentemente tiene que ver con una relación de poder, pero que esto nos dice que, es que no es de los cholos y los tatuados, etcétera, los que nos tenemos que cuidar. Hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana que están comprometidos con nuestra vida y a los que no vemos y no observamos, y es un problema cultural muy, muy, muy profundo. Entonces, yo creo que eso es así como una labor muy, muy complicada, muy difícil, en la que los medios evidentemente pues abonan bastante, pero no podemos dejarla de lado porque pues es como una raíz, ¿no? Es algo muy toral. Aquí hubo un caso hace 2014, el caso de Nancy Guerrero, una maestra de la escuela Abraham González, asesinada por un maestro que él trabajaba en una organización de sociedad civil, religioso, con 2 carreras, músico, trabajaba a favor de niños y niñas, y asesina a su esposa en su casa. Y también los medios por ahí dijeron, pero es que era un hombre y entonces encontró. No encontró, es que la sociedad y el sistema te lo permite. No es cierto que lo encuentres. O sea, es un sistema que permite que se den estas cosas. Porque cuando dices, es que encontró, pues entonces vamos pidiéndole, no sé a quién, en lo que creamos, que cada hombre no encuentre la oportunidad, porque entonces, qué riesgo, ¿no? Para las mujeres, para las niñas, decir, es que encontró. No, definitivamente. Y así también se manejó. Entonces yo creo que no, esto es mucho más allá. Hay que si es un sistema que permite y que nos ha criminalizado y en el que tenemos que estar otra vez responsabilizados, pues defiéndanse, hagan, y lo hemos hecho, yo creo que lo hemos tomado, ¿no? Pero durante años hemos, y nuevamente, si lo tomas, porque lo tomas, y si no tanto lo tomas también, nuevamente decimos, el problema son los hombres. Bueno, yo lo digo, el problema son los hombres, y qué están haciendo con sus violencias, y qué están haciendo para trabajar sus privilegios, y de qué manera verdaderamente se suman y se responsabilizan a dejar de estar agrediéndonos como mujeres. Yo creo que yo incluso ya me cansé de estarme iría como un poco de, ni siquiera es que el problema sean los hombres, el problema es el sistema y cómo se relacionan los hombres en ese sistema y cómo los beneficia o los afecta. Porque si ellos mismos dicen, oiga, nosotros sufrimos más violencia de este tipo, oye, si te está afectando tanto, es que hay algo en esa construcción de la masculinidad que tenemos que cambiar. Pero por eso vas ahí a donde dices, lo asumes. O sea, yo he escuchado a muy pocos hombres, entre ellos a un maestro español que alguna vez estuvo en un diplomado de género, que él no lo marcaba como tal, decía, yo me avergüenzo de la violencia que los hombres generamos, y la asumo, y asumo mis privilegios, y me asumo violento, y me asumo. Entonces, cuando verdaderamente lo haces, pero ¿a cuántos hombres han escuchado? Yo les pregunto a cada uno que lo diga. Le preguntaría a los compañeros, ¿se asumen violentos? Se asumen con privilegios, y la mayoría te va a decir que no. No los ven, ellos no logran ver los privilegios que el sistema, selectivamente, es un sistema, se los ha dado, ok, pero un sistema hecho por los hombres, y desde las primeras feministas lo han señalado, es un sistema en donde las mujeres no hemos estado, y cuando empezamos a estar, somos las locas, las feminazis, las señaladas, las estas. Párale de contar todo lo que no nos puedan poner. Entonces yo digo, mi pregunta sería para los hombres, ¿qué estás haciendo nuevamente con los privilegios que el sistema te ha otorgado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te asumes? ¿Cómo asumes tus violencias? Porque te digo, la mayoría tiene alguna violencia, inclusive a lo mejor desde las mujeres tenemos violencias, pero cuando las reconocemos las podemos trabajar. Mientras ni siquiera las reconozcan ellos, pues es... Bueno, pues llegamos al fin de esta mesa redonda. Muchas gracias por participar y por aceptar la invitación, y esperamos que podamos tener otro espacio de diálogo. Sí. Gracias. Gracias. Qué rico. Se quedaron muchas cosas. Sí, no, es que es un tema que